En el presente video, Gabriel Eduardo Gámez Gagiola y su servidor, Iván Encinas Almiruiz, analizaremos los conflictos, guerras y problemáticas sociales sucedidas en Camerún y Sudán del Sur respectivamente, viendo estos desde un punto de vista político, geográfico y económico, pasando finalmente a un análisis y conclusión personal sobre los eventos sucedidos en cada país por parte de cada integrante del equipo. Sudán del Sur. Para hablar sobre este país, tenemos que remontarnos a mediados del siglo pasado y tomar en cuenta que es el país más joven que existe oficialmente, ya que este logró su independencia en el año 2011. Sin embargo, este es un tema que se tomará más adelante. También debemos recalcar que es un país con abundantes reservas de petróleo, lo cual lo hace un punto clave para potencias mundiales, tales como Estados Unidos, China, Rusia, Canadá y otros más. Y que a pesar de dichas reservas petroleras, estos son los países más pobres del mundo. Pero bien, hay que irnos al inicio. La primera guerra civil sudanesa. En 1955 no estaba dividido como lo conocemos actualmente, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Era un solo país. Los habitantes del sur de Sudán predicaban en su mayoría la religión cristiana, mientras que los del norte, el islam. Y los habitantes del sur exigían más representación y más poder dentro de la política y las decisiones tomadas para el futuro del país, ya que este se concentraba en su mayoría en el norte. Hasta 1972 que termine esta guerra, se logra otorgarle ese poder y esa representación a los habitantes del sur de Sudán. Sin embargo, estos se veían marginados por los habitantes del norte, lo cual causa que, 10 años después, en 1983, comenzara la Segunda Guerra Civil Sudanesa, desencadenada durante el gobierno de Jafar al-Numeiri. En el momento en el que este anuncia el establecimiento de un gobierno totalmente islámico y la aplicación de la Sharia, causa un disgusto por parte de los sursudaneses, como se mencionó anteriormente, debido a que ellos en su mayoría proclaman la religión cristiana. Así bien, los sursudaneses, liderados por John Garang, crean el movimiento de guerrilleros separatistas y se levantan en armas ante el gobierno del norte, siendo apoyados por potencias mundiales, tales como Canadá, Estados Unidos, China, Israel y otros más. Durante esta guerra civil se genera un número aproximado de 2 millones de muertos, 4 millones de desplazados y 1 millón de refugiados en otros países, ya que dicha guerra civil duró 22 años, siendo así la guerra civil más larga en la historia del continente africano. Finalmente, en 2005, se firma un acuerdo de paz, llevando así a que 6 años después, en el año 2011, después de declarar unos referéndums, Sudán del Sur, por fin, logra su independencia. Pero a pesar de todos estos años de guerra civil tras guerra civil, muertes e injusticias hacia los habitantes de Sudán del Sur, 2 años después, en el año 2013, estalla lo que sería la tercera guerra civil de Sudán del Sur en menos de 50 años. Pero para explicar esta mejor, a continuación se presentará un video el cual da datos exactos sobre la situación actual que viven los habitantes del pueblo sursudanés. Sudán del Sur es la guerra civil de la guerra civil. Una industria inagotable de muerte y destrucción. Un país desintegrado en diciembre de 2013 por la guerra civil que comenzó 2 años después del cese de la anterior guerra civil que les permitió separarse de Sudán del Norte. La tercera en 50 años. El entonces presidente, Salva Kiir, de la tribu Dinka, y su vicepresidente, Riek Machar, de la tribu Nuer, compañeros de armas durante la Guerra de la Independencia con el norte, se enfrentaron en un conflicto que arrastró a los dos grandes grupos étnicos que representan y que ya ha generado, según la ONU, más de 2,5 millones de refugiados. No obstante, las historias que subyacen tras las cifras son todavía más aterradoras. Violaciones, asesinatos, torturas,
o inanición. En el país, considerado más exánime de África, una familia con 3 hijos sobrevive al mes con un saco de sorgo, 4 cuencos de judías, un poco de aceite y unas cuantas bolsas de papilla, de soja y maíz para los bebés. Repito, un mes con un saco de sorgo y poco más para 5 personas. Y eso en el caso de ser uno de los 120.000 refugiados que malviven en el campo de Bentiu. Porque fuera todo puede ser sustancialmente más tétrico. Por si fuera poco, dentro, fuera, nadie queda a salvo de las lluvias que propagan las temidas enfermedades infecciosas, ni de las bandas que perpetran todo tipo de atrocidades esparciendo el miedo por cada rincón de este inframundo. Inframundo puede sonar escandaloso para los delicados oídos occidentales, pero si tenemos en cuenta que en el año 2016 5 cooperantes nuestras, occidentales, fueron violadas por entre 80 y 100 soldados de Salva Kiir ante la pasividad de las fuerzas de la ONU, o que solo a 100 metros del acuartelamiento de estas fuerzas y a la vista de los cascos azules se violan a mujeres locales con impunidad, quizás nos hagamos una idea de lo que es Sudán del Sur. Un inframundo, pues, que necesita de otros para ser noticia, porque su drama no es suficiente. Como cuando los papeles de Panamá destaparon que Juan Luis Cebrián y Felipe González quisieron expoliar el único recurso de valor del país, el petróleo, junto a Salva Kiir, el jefe de los violadores de cooperantes, a quien Felipe González le escribió con respeto y afecto. Esa es la que se ha considerado durante décadas la izquierda española. Cebrián y González, González y Cebrián. Desgraciadamente, el capitalismo solo entiende de negocios, beneficios o apuntes contables. Y Sudán del Sur no tiene nada, ni parece que vaya a tener nada, que aportar a ese libro de contabilidad, salvo petróleo. A pesar de que los datos presentados en el video anterior nos demuestran que en Sudán del Sur se está viviendo una situación horrible, eso no es todo. La mayoría de las personas viven del sector primario, y debido a que el país está en guerra, dicho sector no puede ser explotado. El país apenas cuenta con solo 10.000 kilómetros de rutas pavimentadas, lo cual, si lo comparamos con nuestro país, México, el cual, a pesar de que nos duela, es un país tercermundista, Sudán del Sur solo tiene el 5.78% de las rutas pavimentadas que tiene México. Eso es para entrar en contexto. Sus vías férreas solo suman 248 kilómetros. El país solo tiene 4 aeropuertos internacionales y tienen la tasa de mortalidad materna más alta del mundo. Por cada 100.000 nacimientos, 2.053 madres mueren. Y este es un país joven, no solo en el tiempo que tiene siendo país, sino que es joven también en su población. La mayoría de la población tiene 18 años o menos. Dicha población vive en su mayoría en zonas rurales, sin acceso a la electricidad, atención médica, rutas, escuelas y otros elementos que en pleno siglo XXI consideramos esenciales para que una persona normal pueda subsistir. Y también cabe aclarar, como se mencionó en el video que se adjuntó anteriormente, esta población, al momento de vivir en zonas rurales, ni atención médica, ni electricidad, ni nada de eso, aparte, tienen que vivir con un miedo constante a que puedan balacear su casa, a que lleguen los guerrilleros, violen a su mamá, hermana, abuelita, esposa, novia, o incluso a niños. También, la tasa de analfabetismo en adultos en todo el país supera el 80%. Mientras que, hablando de los niños, menos del 40% de los niños del país están matriculados en una escuela. Tristemente, esto se relaciona con que las tradiciones del país siguen rigiéndose por las creencias tribales. Y no es por hacer menos a las tribus o a las etnias indígenas del mismo país, sino que el mismo regirse por dichas creencias no permite que estos crezcan como un país o vayan y adquieran un mayor conocimiento. El simple hecho de que no se puede establecer un idioma oficial ya nos habla muy mal del país. Se dice que el inglés es el idioma oficial. Sin embargo,
Dicho dato es hasta cierto punto falso, ya que las lenguas tribales son las que predominan. Y esto es un conflicto interno, ya que el simple hecho de que una población no pueda ser capaz de compartir un idioma materno en común, ya nos está diciendo que es un país que no puede progresar y que muy difícilmente lo vaya a lograr. Y esto no es todo. Debido a las mismas guerras, hay una escasez de alimentos. Más de la mitad de la población sufre de inseguridad alimentaria grave. Aquí estamos hablando que más de 6 millones de personas viven en una hambruna constante, ya que Sudán del Sur tiene una población total aproximada de 12 millones de habitantes, de los cuales más de 20,000 niños y niñas son reclutados en filas de diferentes grupos y fuerzas armadas para ser soldados. Y uno pudiera pensar, bueno, que el resto de los niños vayan a la escuela, pero no puede ser así, ya que estadísticamente 1 de cada 3 escuelas en todo el país está dañada, destruida u ocupada por los grupos guerrilleros. Y los profesores abandonan el trabajo porque no reciben su salario. Además, aproximadamente 6 millones de personas no tienen acceso a agua potable e instalaciones de saneamiento adecuadas, llámese un baño o una regadera, lo cual los lleva a bañarse en ríos contaminados por basura o bien por desechos petroquímicos. Y dicha falta de agua potable causa que cada minuto muera un niño o niña por enfermedades totalmente prevenibles, tales como diarrea. Y también esto se debe a que el 80% de los servicios de salud funcionan gracias a ayuda humanitaria. Llámese que el gobierno no está haciendo nada para poder prevenir que la gente muera por enfermedades que nosotros, como un país en vías de desarrollo, es algo tan simple como ir a la esquina o una farmacia, comprarnos una pastilla y dicha enfermedad desaparecerá en cuestión de horas. Entonces, con todo lo anteriormente mencionado, ¿qué podemos decir o qué podemos concluir sobre la situación que vive Sudán del Sur? Tristemente, esta situación no la causa solo los mismos habitantes del pueblo. Es muchas veces causada por terceros. Y desde un punto de vista personal, en base a lo leído y lo investigado, creo que este es el caso. Lo que está pasando en Sudán del Sur es un conflicto causado por las mismas potencias mundiales, simplemente por búsqueda de dinero. Y al hablar de dinero, estamos hablando de que están buscando su petróleo, su recurso natural más importante, y el cual está en escasez cada día más en todo el mundo. Y uno pudiera pensar, de manera completamente inocente, bueno, pues, ¿qué tienen que ver los otros países o dichas potencias en un conflicto que uno pensaría que es totalmente interno? Y esto se va al simple hecho de quién les da las armas. Posiblemente sea Estados Unidos, Israel, China, todos en busca de quedar bien con el lado que va a ganar o con el lado que están viendo que tiene la ventaja, para que una vez que dicho lado gane, este se sienta en deuda con el país que los apoyó para la supuesta causa o lo que ellos creen que es mejor para su país, que sin embargo no lo es. Lo único que esta guerra ha causado, aparte de millones de muertos, de refugiados y de personas que se van del país, es un miedo constante en la población. Es un retroceso en el avance que se estaba logrando para el país. Entonces la gente, al no poder vivir así, en una situación de constante guerra tras guerra, corre, y están con justa razón. Y los gobernantes o los revolucionarios no entienden que si siguen así, no van a poder tener una paz y estabilidad en el país. Y al no tener una paz y una estabilidad en el país, la gente no puede vivir ahí. Se va a la fuerza laboral. Y sin fuerza laboral, ¿cómo van a poder explotar sus recursos naturales? Llámese petróleo en este caso. ¿Cómo van a poder sacar adelante el sector primario para alimentar a su población? ¿Cómo va a haber maestros? ¿Cómo va a haber trabajadores? ¿Cómo va a haber gobernantes dignos? Simplemente no los van a tener. Entonces, al dejarse influenciar por países
más fuertes, más poderosos, los mismos habitantes de Sudán del Sur, los supuestos líderes, no permiten el crecimiento del país como tal. Y al no permitir dicho crecimiento, al verse influenciados por otros países, no se permiten ellos mismos el tener un sentido de pertenencia, una cultura, algo íntimo de ellos como país. Y económicamente hablando, no explotan uno de sus recursos más importantes, que es su ubicación geográfica. Colindan con la República Centroafricana, Sudán del Norte, Etiopía, Kenia, Uganda y la República Democrática del Congo. Esto son las puertas para poder exportar petróleo a 6 países distintos. Y por el mismo hecho de estar en constantes guerras, no se permiten el ganarse ese dinero y ese nombre como un país exportador. También la actual crisis que se está viviendo en todo el mundo con el petróleo no los ayuda, así como no nos está ayudando a nosotros como país, a México. Pero volviendo a Sudán del Sur, que es el tema principal, Sudán del Sur, su economía depende en un 98% de su producción y exportación de petróleo. Entonces, si el precio actual en este preciso momento está por los suelos, la economía del país no va a crecer. El hambre va a crecer, la guerra va a crecer y simplemente van a seguir encerrados en el círculo vicioso en el que están actualmente, de guerra y guerra y guerra, porque el pueblo no está contento, el pueblo no puede vivir en paz. Y supongamos que la situación y la guerra se tranquilizan, se calma y por fin algún bando termina ganando. Lo que va a pasar es que como ambos bandos están endeudados con otros países y con el Fondo Monetario Internacional, van a tener que pagar. ¿Y cómo van a pagar dicha deuda? Esta deuda será pagada con petróleo. Entonces, ¿qué va a pasar? El pueblo va a decir, oye, pero este es mi recurso, esto es para el pueblo, entonces la ganancia debería quedarse aquí. Pero como está endeudado, la ganancia no será por el pueblo, o si llega a haber ganancia, sería mínima. El petróleo prácticamente se estaría regalando a Estados Unidos o a China, lo cual, así es, como lo pensaron, una vez más, desencadenaría una guerra civil más, pero ahora por el hecho de que los recursos y el dinero del país no se está quedando dentro del mismo. Pero bien, en fin, y como comentario final, ¿qué podemos pensar de Sudán del Sur? ¿Qué va a pasar con Sudán del Sur? Y sinceramente, en mi humilde opinión, no va a haber un progreso para el país. Es un país joven, tiene tan solo 9 años y de esos 9 años, 7 se han pasado en una guerra civil y la región como tal de Sudán del Sur lleva más de 50 años en guerra. Entonces, va a seguir en guerra y una vez que se termine la guerra va a comenzar otra, por el simple hecho de que al estar endeudado o depender de otros países y con una población tan volátil, con una población que está harta de vivir en guerra, no va a poder haber una estabilidad social, económica, política. Y el más mínimo desacuerdo que haya dentro de la sociedad sur-sudanesa va a hacer que explote una cuarta guerra civil dentro de la región. Y que en pleno siglo XXI se estén dando situaciones de este tipo, y sobre todo en un pueblo que ha luchado y sigue luchando tanto por su independencia, tanto por ser libres. Simplemente no hay un progreso, es aún más triste, pero es lo que pasa cuando se está en un mundo que se rige por el dinero, como se mencionó en semestres anteriores. Todo puede ser negociable y en este caso la libertad de un pueblo y la estabilidad de los habitantes del mismo
está siendo negociada por dinero, por petróleo. Y pues en conclusión, Sudán del Sur es un país al que no se le ve mucho futuro, por lo menos no con los datos que se han presentado. Y básicamente lo único que podemos hacer nosotros desde nuestro país es pedir, es orar porque dicha situación se termine y que algún día puedan sobresalir como país. Bueno, continuando con el programa, hoy les hablaré sobre un país que se encuentra en el centro de África y los voy a ir poniendo un poco en contexto para que entiendan los problemas de este país, ¿no? Este país sufre las consecuencias entre dos identidades que son los francófonos y los anglófonos, que son identidades nacionales. Unas hablan inglés y las otras hablan francés. Este es el primordial problema que tiene este país, aparte de las agresiones que hay una secta terrorista de origen nigeriano que se llama Boko Haram, que este es un grupo terrorista de carácter islámico que está activo en 5 países y entre ellos está Camerún. Están en la misma región, que son Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Mali. A este país se le conoce como el África en miniatura, ya que cuenta con una gran diversidad geológica y cultural, que tiene playas, desiertos, montañas, selvas y todo tipo de diversidad que no se encuentra en un país como estos que están, se puede decir, en el desierto, en África. Después de que el imperio alemán reclamó el territorio ya cerca de los 1800, pasó a ser la colonia ya conocida como Camerún. Los alemanes se introdujeron en el país, rompiendo el monopolio que había en estos pueblos, en estas colonias, y agarraron el control total. Después de esto empezaron a realizar inversiones en infraestructura, desde construcción de vías del tren, carreteras y hospitales. Pero el problema empezó aquí cuando Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, pues tuvo la derrota y Camerún quedó al bajo de una sociedad de naciones, que esta sociedad de naciones es como un ancla de la ONU. Y a partir de esto se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico en 1919. Y a lo largo de esto así se mantuvieron hasta en el año de 1960, cuando la parte francesa se independizó como Camerún y la parte británica también, pero al año siguiente, o sea, ya en el año 1961. El extremo norte de Camerún fue transferido a Nigeria ese mismo año porque estaban teniendo conflictos y al final terminaron cediendo esa parte, ese terreno. Después de esto, Francia empezó a hacer lo mismo que la Alemania, empezó a meter infraestructura en los territorios, haciendo inversiones, capacitando a sus trabajadores para las plantas que estaban creando ahí. Entonces ya con esto Francia empezó, el Camerún francés, pero eran gobernados por los franceses, se podría decir, empezó a superar al británico, al inglés, tanto en Producto Nacional Bruto como en la educación y en facilidades sanitarias, que eso es uno de los principales problemas allá. Entonces la economía de este país empezó a quedarse muy ligada, muy agarrada a la francesa, tanto así que las materias primas las enviaban a Europa y ya que eran manufacturas, ya que eran trabajadas, se regresaban para venderse en la colonia de nuevo. Hoy en día ya pasaron más de 50 años de la independencia de Camerún y la economía de este país sigue igual anclada, agarrada a la francesa. Aunque claro, pues también han ido entrando nuevos personajes, que en este caso son países, como podría ser China, España, Italia y obviamente Estados Unidos, que llegan a invertir en estos países
y sobre todo van por el petróleo. La declaración simbólica de independencia de Ambazonia, un estado que pretende crear la minoría anglófona de Camerún, terminó este fin de semana en baño de sangre. Según Amnistía Internacional, murieron al menos 17 personas y hubo cientos de detenidos. Las fuerzas del orden dispararon con fuego real contra los manifestantes en varias ciudades de Buea y Mamenda, las dos regiones de habla inglesa en las que las autoridades han desplegado refuerzos militares y decretado el toque de queda. Este lunes la tensión seguía siendo muy elevada en Buea, de donde proceden estas imágenes. A través de las redes sociales, el presidente de Camerún, Paul Biya, ha condenado de forma enérgica todos los actos de violencia, vengan de donde vengan. También pide que se busque una solución a través del diálogo. La tensión entre el gobierno de Camerún y la minoría anglófona ha crecido exponencialmente en los últimos días. Una minoría compuesta por 22 millones de personas, casi un cuarto de la población, que se considera marginada con respecto a la mayoría francófona. Después de esto, los ingleses siguieron administrando el país, el territorio, pero desde el país de Nigeria, o sea, no adentro. Entonces a esto los nativos empezaron a quejar que los hacía una colonia parte de otra colonia. Entonces esto produjo que los trabajadores de procedencia nigeriana del sur de Camerún se empezaran a mover y empezó a eliminar las necesidades de los trabajos forzados, y pues empezaron a generar un malestar internamente en los pueblos indígenas. Después, el mandato de la Sociedad de las Naciones se transformó en un Consejo de Administración de las Naciones Unidas en el año de 1946, ya que había pasado la Segunda Guerra Mundial. Y esta sociedad es una de las principales órganos de las Naciones Unidas. Aquí entra la cuestión de la independencia y pasó a ser de un asunto candente en el Camerún francés, donde los partidos políticos pues obviamente tenían ideas distintas sobre lo que querían llegar a ser en un futuro, y sobre todo estaba la parte del autogobierno. Uno de los principales o de los más conocidos partidos es la Unión de los Pueblos de Camerún. Este partido es uno de los más radicales y surgió exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, que este partido abogaba por la independencia inmediata y la implantación de la economía socialista. Pero pues siempre han tenido problemáticas entre los mismos partidos. Y después de esto, Francia ilegalizó el partido en el año de 1955. O sea, el partido no tenía ni los 10 años que había salido, porque tuvieron la problemática y los estaban acusando de una masacre que se le conoce como el genocidio de Bamileke, donde aquí mataron a sus líderes, que eran Rubén Niboye y Félix Roland, que entre ellos habían fundado y habían sido tanto presidentes de este partido. Ya que pasó toda esta trifulca entre que el asesinato y la masacre y bla bla bla, Francia después pudo garantizar la autonomía de este territorio, y pusieron al mandato al candidato en turno, que creo que se pronuncia su nombre como Admau. Y esto era por parte de los franceses, pero por lado de los británicos la cuestión era distinta, pues nunca buscaban lo mismo, siempre uno daba contra el otro, y el británico buscaba reunificarse con el Camerún francés, y si no se podía eso, iban a unirse al país de Nigeria. Y estas opciones fueron propuestas por... no propuestas, sino trataron de buscarlas, de que entraran en proceso por parte de la ONU, para ya buscar a Brasil la independencia como país propio totalmente, ya no estar dependiendo, ¿qué se podría decir?, como gobernalmente por estos dos países.
Y así estuvieron y han estado en problemas, problemados, embroncados desde entonces. Y en el año de 2016 se desató un problema anglófono donde profesores y juristas de las dos regiones, tanto inglesa como francesa, se declararon en huelga contra el despliegue de los jueces y los maestros francófonos porque los descalificaban por ignorar el derecho y los sistemas educativos. Y aquí fue cuando me puse a investigar y encontré una entrevista de unos hermanos que los dos eran maestros y lograron salir del país y lograron llegar a México. Pero esto fue una travesía muy larga, tuvieron que irse a Turquía, después volaron a Ecuador, pasaron por Colombia y así fueron subiendo, estuvieron en la selva y en cosas no muy buenas, vaya, se puede decir, o sea, condiciones de no comida, no agua por días quizás. Pero el caso es que ellos comentaron ya cuando estaban aquí en México que a México lo veían también como un buen país porque México les da la entrada a los refugiados. Pero ellos no buscan quedarse aquí en México, buscan irse a Canadá o Estados Unidos, esa es su meta, vaya, porque dicen que ahí tienen colonias y todo eso, y pues en el país allá no pueden tener eso, la seguridad, vaya, de que van a vivir. Y comentaron que los castigaban el gobierno porque no iban a las clases, o sea, no iban a dar la materia, pero también recibían golpes y torturas por parte de los grupos opuestos. Entonces, fue la razón por la que decidieron escapar. Y después de esto, de tanto de quejas y mil problemas, ya un día que es un funcionario de los principales allá, él desconoció todo este tipo de problemas, las quejas no las tomó en cuenta, no buscó el diálogo y disolvió todas las manifestaciones con el uso de la fuerza policial. Cabe recalcar que aquí hay ejércitos que algunos se dicen y comentan que están respaldados por grupos externos que son capacitados por militares, les dan armas y todo este tipo de material para causar el daño, causar el miedo en estas poblaciones. Todo esto, pues el funcionario no lo dialogó, no buscó la solución. Y pues obviamente el ambiente se sentía embroncado. Y pues para la población normal, la población común, era algo fatal. Pero para las guerrillas, pues les favorecía porque pues ellos seguían teniendo la ventaja. Y estas guerrillas empezaron a crear más problemas y más problemas. Aquí el problema principal, vaya, es el conflicto más visible, es el idioma. O sea, mucha gente dice, no, pues yo estoy de este lado, yo estoy del otro lado, pero en realidad no buscan una solución, sino buscan más problemas. O sea, los buscan solucionarlos de su manera. Para ellos es, yo gano con la guerra y ya, o sea, no buscan exactamente la paz. Y los anglófonos tienen están divididos también, pero se puede decir que no tan mal. Los del norte, la mayoría son musulmanes y todos ellos buscan unirse con Nigeria. Y los del sur son lo opuesto, son católicos y ellos buscan dialogar con las autoridades, pues para buscar la paz, que es lo que he estado comentando. Después de esto, todos los demandantes de la problemática buscaron actuar de una manera de debate sobre la cuestión socioeconómica, que es lo que más les interesa a ellos, también progresar como país. Y la gente que era del habla inglesa, que es la minoría, son menos, rechazó todo esto.
las protestas, marchas empezaron a armarse cada vez más grupos se juntaban hasta armar ciertos conflictos armados. Y las quejas, pues en vez de reducirse, aumentaban hasta el punto donde se ampliaron a demandas de mayor autonomía, y aquí empezaron por hablar sobre la separación territorial, que pues no era algo que tampoco buscaran, pero tampoco estaba no lo habían pensado. Y aquí fue cuando surge la creación de la República de Ambazonia, que es ilegal a criterio oficial, o sea, no está como un país ni nada, simplemente ellos dicen internamente que ya no pertenecen porque dicen que son una república independiente, pero no lo es, no es reconocida ni internacionalmente ni son aceptados por los angloparlantes. Pero pues para ellos es la República de Ambazonia, que tiene límites pues con Nigeria y con Camerún. Y recientemente, hace no mucho tiempo, pues 10 líderes separatistas anglófonos fueron condenados a cadena perpetua por parte de un tribunal militar. Supuestamente informó, estaban comentando y sacó un diario sobre la sentencia de estos individuos, luego de ser arrestados y enviados a Nigeria. Allá la corte los culpó de terrorismo, de hostilidad a la patria, de reclutamiento de personas externas para que realizaran actos de terrorismo para ellos, como si fueran el grupo del Boko Haram, que no tenía nada que ver, y tuvieron que pagar una multa millonaria de francos, que pues es la moneda del país. Continuando desde el año 2016-2017, el conflicto que enfrenta el país al ejército son las fracciones separatistas, que las anglófonas luchan por un estado independiente, que lo consideran como discriminación por la mayoría del habla francesa. Todos estos enfrentamientos causaron demasiadas muertes, cerca de 2,000 muertos. Se desplazaron más de 500,000 de personas, y pues más del 1,000,000 de personas ahora sí necesitan la ayuda humanitaria. El problema aquí era la colonia de las diferentes lenguas, ¿no? Las diferentes culturas, se podría decir. Solamente el 20% habla inglés y el otro 80% son los franceses. Este país es uno de los principales o de los más grandes de petróleo de su zona, pero empezaron con estos problemas, empezaron a entrar los grupos terroristas, lo que hacía que las empresas, ya sea agrícolas, todo empezara a disminuir. Y pues el petróleo sigue siendo el punto clave, ¿no?, de Camerún. De esto depende la economía, ya que cuenta con carreteras y puertos que son vitales para los países vecinos que no tienen salida al mar, como el país que está a un ladito, que se llama Chad. Entonces esto les ayuda también, les beneficia que tienen las rutas, pero pues no las explotan, no las utilizan al máximo por las problemáticas que generan estos grupos. Que tengan la frontera con Nigeria y que sea el primer productor de hidrocarburos en todo el continente, lo hace también que influya, porque utilizan, se puede decir, el servicio de sus carreteras, pero pues también por miedo, por todo lo que está causando esto, no lo utilizan, entonces dejan de producir más. Dicen que el grupo terrorista de Boko Haram
tiene una cuenca en un lago en Chad, y todo esto se vincula al control de las fuentes energéticas de estos países donde el grupo está en esos países dentro de, pero pues no se ha confirmado este dato, que es de los más importantes. Ellos pues literalmente hacen castigos, ¿no? O sea, en vez de buscar que el país se crezca económicamente, literalmente lo están retrasando más. O sea, queman fábricas, los negocios pues no generan empleo, la población está con miedo, no salen, no buscan a la gente, a los niños sobre todo los tienen pues con educación, pero a la vez no, porque no dejan asistir a los maestros, porque los problemas son de los grandes, no de los niños. O sea, los niños no tienen pues nada que ver, se podría decir. O sea, ellos no entienden el contorno en el que se encuentran y entender completamente las razones por las que esta gente está haciendo eso. Entonces no veo una solución pronta a este problema. No creo que sea algo fácil, algo sencillo que prontamente va a concluir, porque pues las colonias estas también están, tanto los ingleses como los franceses, pues tienen cierto poder en este país, que se supone que es un país independiente, pero a la vez no, porque pues siguen dependiendo de las economías, tienen las ideologías de estos países. Y el problema más grande es el idioma, ¿no? O sea, sobre todo el idioma, que no lo dejan. O sea, pudiendo hablar ya sea inglés o francés como un solo país, o dividiendo, ¿no? Pues saben que somos un país y tenemos 2 idiomas oficiales. No. Ya de los últimos datos que recopilé fue que el pasado 30 de marzo cerca de 12 personas murieron en un ataque en la noche por supuestos separatistas armados en una ciudad de ahí, que se encuentra cerca de la parte noroeste, y confirmada por fuentes oficiales del país, por el mismo diario que había comentado ahorita, el camerunés. Y pues los problemas van a seguir y van a seguir y van a seguir hasta que alguien llegue a tomar el control y aplique las cosas como son. O sea, los funcionarios internos, porque pues obviamente ellos también reciben, si están con los grupos corruptos, con los grupos terroristas, si están financiados, todo ese tipo de cosas influyen en que el país pues se quede atorado y solamente beneficia a este tipo de gente. Se supone que ellos están en el proceso, o sea, tienen juntas, tienen pláticas, congresos, todo eso para buscar la solución, pero no pueden llegar a un pacto, uno no puede ceder por el otro, nunca va a pasar eso. Entonces pues quién sabe hasta cuándo dure este problema. La gente pues tiene miedo, no sabe ni qué hacer, yo creo. Entonces no se va a acabar fácil este problema, quizás ni en 10 años. Pero pues sí, estuviera bien que supieran aprovechar el petróleo que tienen, o sea, sacar los barriles que tienen para generar ingresos al país. Entonces esperemos que pronto encuentren una solución o se den cuenta del gran potencial que tiene este país, y ya ni siquiera estar dependiendo de los ingleses o los franceses, o mínimo empezar a dejar, se podría decir, la cultura, las anclas de ellos, las raíces que tienen ellos como que tomar en cuenta mucho.